Nadie se casa con una chica gorda, señor, pero yo sé cocinar, dijo la tímida novia. La respuesta del ranchero le cambió la vida. Territorio de Wyoming, diciembre de 1879. El viento arañaba los bordes gastados de Powder Creek. Un pueblo cocido con coraje y desesperación. La nieve caía en espirales perezosas sobre la hierba seca y las cercas que crujían, acumulándose pesadas sobre los tejados y los hombros por igual. Era el tipo de invierno que convertía el aliento en escarcha y a los hombres en fantasmas. Los caballos exhalaban vapor. Las pistolas se guardaban bajo los abrigos como promesas a punto de cumplirse. Y en una pequeña cabaña al borde del pueblo, donde la tierra descendía hacia el arroyo helado, una mujer estaba sola frente a una estufa de leña. Edith Mayburn, de 27 años, removía un guiso de conejo con manos callosas. El aroma de tomillo y caldo de huesos llenaba el espacio reducido, ahuyentando el silencio que se había convertido en su único compañero constante. Llevaba casi 5 años viviendo sola, desde que dejó el orfanato, donde aprendió a hornear, hervir y conservar en la cocina que la protegía del frío y de las palabras crueles. En Powder Creek pronunciaban su nombre en susurros, cuando lo pronunciaban. La chica gorda de la cabaña, decían, buen corazón, mala figura, los niños señalaban. Los tenderos le daban los peores cortes. Ella sonreía de todos modos, cambiaba pan horneado por botones y hierbas secas, y se mantenía apartada. Esa mañana el frío parecía más afilado que nunca. Edith se acercó más al fuego y se ajustó el chal cuando oyó 3 golpes secos en la puerta. No vacilantes, no educados. El tipo de golpe de un hombre que no se repite. Dudó, se secó las manos y abrió. Allí estaba un hombre envuelto en un grueso abrigo de lana, con nieve pegada a las botas y al ala del sombrero. Su rostro estaba en sombra, pero sus ojos eran agudos. Observó la pequeña cabaña, el calor detrás de ella y a la propia Edith, se quitó el sombrero lentamente, dejando ver cabello oscuro salpicado de plata en las sienes. ¿Es usted Edith Mayburn?, preguntó con voz baja, cansada. Sí, respondió ella, insegura. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre asintió una vez. Me llamo Coulter Grady. Dirijo el rancho Grady al oeste de aquí. Perdí a mi cocinera hace 2 días. Enferma. Los hombres están hambrientos e inútiles si no comen. Hizo una pausa. Me dijeron que usted sabe cocinar. La boca de Edith se secó. Miró hacia atrás al puchero que burbujeaba, luego al desconocido. Su abrigo estaba cubierto de sal de camino, sus manos grandes y curtidas, de las que podían domar un caballo salvaje o enterrar a un hombre con la misma facilidad. Sí sé, dijo con cautela. Él ladeó la cabeza. ¿Cocina para 20 vaqueros? Su aliento se cortó. ¿20? Nunca había cocinado para más de 6 en el orfanato. El corazón le retumbaba contra las costillas. Miró más allá de él hacia las llanuras nevadas, luego hacia abajo, hacia sí misma. En el reflejo torcido del cucharón de lata que colgaba junto a la puerta vio lo que los demás veían. Mejillas redondas, brazos gruesos, caderas anchas, un cuerpo moldeado más por sacos de harina y ollas pesadas que por corsés o galanteos. Algo se retorció en su pecho. Años de palabras crueles afloraron como moretones bajo la piel. Lo miró a los ojos y enseguida apartó la vista. Nadie se casa con una chica gorda, señor, susurró, con la voz apenas sostenida. Pero yo sé cocinar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre ellos, desnudas y temblorosas. Esperaba que se diera la vuelta, que ofreciera una disculpa cortante o una risa despectiva, pero Coulter Grady no se movió. La miró, no a través de ella, no más allá, sino a ella. Luego dijo suavemente, no estoy contratando una esposa, señorita Mayburn. Estoy contratando a alguien que sepa alimentar a un hombre de forma que le recuerde que la vida todavía vale la pena levantarse. Edith parpadeó. Sus manos, aún enharinadas de hacer bizcochos, temblaron ligeramente. No sabía qué decir. Coulter se volvió a poner el sombrero, asintió una vez y se giró para irse. Volveré al amanecer, dijo por encima del hombro, si está dispuesta.
Y con eso se adentró en la nieve, dejando a Edith en el umbral, el calor de su hogar sin llegar más allá del marco. Pero algo más quedó flotando. Sus palabras, pesadas, honestas. No estoy contratando una esposa. Estoy contratando a alguien que sepa alimentar a un hombre de forma que le recuerde que la vida todavía vale la pena levantarse. Y por primera vez en años no se sintió invisible. Se sintió vista. El amanecer sobre el rancho Grady llegó lento y pesado, oprimiendo la tierra como una manta de lana empapada en hielo. El cielo era del color del hierro y el viento traía un filo cruel que cortaba abrigos y labios hasta dejarlos en carne viva. Había nevado durante la noche, una capa fina y amarga que cubría tejados y cercas. El humo se elevaba en espirales desde las chimeneas del dormitorio como signos de interrogación en el cielo gris. Edith Mayburn iba sentada atrás en el carro, las manos cruzadas en el regazo, el corazón latiendo como tambor de guerra. El conductor, un joven peón llamado Will, apenas había hablado en el trayecto. Solo ayudó a cargar su baúl, la miró de reojo una vez y murmuró, espero que no sea demasiado blanda para el rancho Grady. Cuando el carro se detuvo, Edith bajó a un mundo que parecía no quererla. El rancho se extendía amplio, 3 graneros, un corral lleno de ganado, un dormitorio alargado y la casa principal erguida al borde del horizonte como si fuera dueña de la tierra y de todo lo que respiraba en ella. Todo allí había sido construido por manos fuertes y años duros. Y ahora todas esas manos fuertes la observaban. Los vaqueros estaban en grupos dispersos, brazos cruzados, apoyados en postes o deteniendo herramientas solo para mirarla. Sus rostros eran duros, curtidos por el invierno, quemados por viento y clima. No ocultaban sus reacciones. Vaya, caray, rió uno, dando un codazo a su amigo. Va a comer más de lo que cocina. Otro soltó una carcajada fuerte. Espero que no nos cobren por libra. Las mejillas de Edith ardieron. Pero no se inmutó. No huyó. Mantuvo la cabeza alta, la mirada firme y caminó derecha hacia la casa de la cocina sin decir palabra. Sus botas crujían en la nieve. El abrigo ondeaba a sus costados. Los susurros la seguían, pero no les dio la satisfacción de una reacción. Dentro, la cocina estaba fría. El fuego llevaba horas apagado. Edith se movió como si siempre hubiera pertenecido allí, abrió armarios, revisó provisiones, arrastró leños al hogar y golpeó el pedernal hasta que el fuego rugió de nuevo. Sus manos, entrenadas por años en el orfanato y en su propio fogón, se movían sin miedo. Desempacó sus cuchillos, sus especias, su sartén de hierro fundido. Al amanecer siguiente el aire estaba cargado del aroma de maíz tostado, chile machacado y mantequilla derritiéndose sobre piedra caliente. Se había levantado antes que el sol y puesto en marcha su plan. Pan de maíz. Pero no cualquiera. Su plato estrella, tortitas de harina de maíz picantes, doradas en manteca, crujientes por fuera y tibias por dentro, servidas con una espesa salsa de crema salpicada de pimienta ahumada y un toque de nuez moscada. Dispuso 20 platos con gracia practicada. Sonó la campana del dormitorio. Las botas tronaron al entrar. Los vaqueros se apiñaron en el comedor, riendo, bostezando, sacudiéndose la nieve de los abrigos. Luego lo olieron. La sala quedó extrañamente en silencio. Uno a uno tomaron sus platos. Nadie dijo nada, ni siquiera los que se habían burlado de ella el día anterior. Edith estaba detrás de la mesa de servicio, manos a la espalda, observando sin parpadear. Sentía sus ojos, pero más aún observaba sus bocas. La masticación se hizo lenta, cabezas se ladeaban, ojos se abrían. Nadie habló hasta que uno, el que había hecho la broma más fuerte sobre su peso, volvió con el plato limpio. Se quedó allí un momento, incómodo. Luego, sin mirarla a los ojos, extendió el plato de nuevo, sin decir nada. Solo esperó. Edith tomó el plato con manos tranquilas y le sirvió otra ración. Todavía sin palabras, pero al girarse vio que la comisura de su boca se curvó ligeramente hacia arriba. Afuera el cielo seguía gris, pero dentro de esa cocina algo más cálido había empezado a subir. La primera semana pasó en un torbellino de mañanas heladas y largas noches iluminadas por lámparas de aceite.
Edith se levantaba antes que los gallos, a menudo antes de que la luna abandonara el cielo, y no descansaba hasta que el último puchero estaba fregado y las brasas del hogar brillaban rojas. Pero hizo más que cocinar. Observó. Escuchó. Se dio cuenta. Jed, el peón larguirucho de nariz torcida, no soportaba cebolla en el guiso. Amos, el flaco que apenas hablaba, siempre se frotaba la muñeca al comer, pronto supo que tenía alergia al pimiento. Y el pequeño Sam, de apenas 16 años, entraba de puntillas a la cocina pasada la medianoche en busca de bizcochos fríos cuando creía que nadie lo veía. Ella empezó a dejarle 2 envueltos en una servilleta al borde del mostrador. Él nunca dio las gracias, pero la servilleta siempre aparecía doblada con cuidado por la mañana. Cada hombre llevaba una historia en sus silencios y Edith prestaba atención a todas. Ellos empezaron a notarlo. Las burlas se apagaron, las bromas se desvanecieron y en su lugar brotaron pequeños gestos como flores del desierto, una margarita en el alféizar, una cuchara de madera tallada, tosca pero sincera. Alguien arregló la bisagra chirriante de la puerta del despensa. Nadie dijo que lo sentía por cómo la habían tratado, pero no hacía falta. Edith conocía el lenguaje del silencio y la bondad cuando venía de hombres que vivían entre pistolas y ganado, y que a menudo llegaba sin palabras. Coulter Grady, por su parte, hablaba poco. Comía cada comida con los peones, siempre el último en la fila. Pero cada vez que la cena terminaba y los demás se iban al granero o al dormitorio, Coulter se quedaba. Se remangaba, entraba en la fregadera y lavaba los platos. Edith intentó detenerlo una vez. «Usted es el jefe», dijo en voz baja. «No tiene por qué». «Sé lo que hago», la interrumpió, voz baja, no dura. «Tú los alimentaste. Yo limpio después». Y así quedó. No hablaban mucho, pero ella empezó a conocer el ritmo de su presencia, callada, firme, inquebrantable. Cuando le pasaba un paño o apilaba las ollas con cuidado, sentía el extraño dolor de algo sin nombre echando raíces entre ellos. Luego llegó la tormenta. Sopó desde el norte como un susurro y luego rugió sobre el rancho con la furia de un dios despreciado. El viento aullaba entre los aleros, arrancaba puertas de graneros y ponía al ganado en pánico. Los hombres gritaban. Los cascos retumbaban. Edith se quedó en la cocina, cerrando postigos, atizando más el fuego. La nieve golpeaba las ventanas tan fuerte que parecía puñetazos. Entonces lo oyó. Un sonido apenas más fuerte que el viento. Una voz infantil. Débil, aguda. Hola. Su corazón se detuvo. Se echó el chal, abrió la puerta de golpe y se enfrentó al viento que gritaba. La visibilidad era casi nula. Caos blanco azotándola, pero la voz volvió, más cerca. Por favor. Entonces lo vio. Un niño de no más de 7 años. Piel del color de la arcilla calentada por el sol, cabello negro cubierto de hielo. Llevaba solo una camisa fina y mocasines rotos. Edith no pensó. Corrió hacia la tormenta, lo levantó en brazos, lo envolvió en su chal y lo llevó de vuelta al calor. La puerta se cerró de golpe tras ellas. Lo sentó junto al fuego, su cuerpecito temblando como hoja en vendaval. «¿De dónde vienes?», susurró, frotándole los brazos para devolverle el calor. El niño no contestó, solo temblaba y se aferró a ella, con ojos muy abiertos. Una sombra llenó la puerta. Coulter, con nieve pegada al abrigo, rostro enrojecido por el frío, respiración agitada. No habló. Solo miró del niño a Edith y al chal empapado de nieve derretida. Edith se puso de pie protectora, brazos alrededor del pequeño. «Lo oí», dijo suavemente. Tenía que hacerlo. Coulter se acercó, se agachó despacio junto al hogar y extendió una mano callosa para tocar el hombro del niño. «Hiciste bien», dijo. Tras un instante sus ojos se encontraron con los de ella, callados, firmes, indescifrables. Luego asintió una vez y ayudó a avivar más el fuego. Esa noche no hubo más palabras. Pero por primera vez, al mirar a Coulter, Edith no vio a un ranchero. Vio a un hombre que la había visto en la tormenta y se había quedado.
La mañana rompió sobre el rancho Grady en tonos apagados de plata y azul. La tormenta había pasado dejando un silencio frágil. La nieve cubría cada tejado, cada poste, cada huella de casco, amortiguando el mundo en quietud. Dentro de la cocina el fuego se había consumido. Edith estaba sentada cerca, envuelta en una colcha que apenas recordaba haber traído, brazos aún doloridos de la noche anterior. El niño había sido entregado al amanecer a una familia lakota vecina que vino a buscarlo. Edith lo había soltado con suavidad, como quien devuelve un pedazo de su propio corazón. Ahora estaba sola, manos alrededor de una taza de té tibio. No oyó entrar a Coulter, pero lo sintió. Una presencia callada, segura como el invierno. Luego, sin palabra, se colocó detrás de ella y le puso una manta de lana sobre los hombros. Era gruesa, cálida, olía ligeramente a cedro y humo. Su mano se quedó un breve instante antes de apartarse. Sin palabras, sin miradas, solo el peso de algo tierno posándose entre ellos como nieve que no se derrite. Después de esa mañana algo empezó a cambiar, no de golpe, sino en pequeños gestos callados. Empezaron a cruzarse más a menudo. Coulter la ayudaba a llevar cubos de agua del arroyo cuando la bomba se congelaba. Ella no pedía. Él simplemente aparecía a su lado una mañana, agarraba el segundo cubo y caminaba en silencio. Una tarde recogieron leña juntos. Edith resbaló en el barro helado y soltó una risa sorprendida al caer en un montón de nieve. Cuando miró arriba, Coulter sonreía, no una gran sonrisa, sino el fantasma de una, real, áspera y fugaz. Más tarde esa semana un gato del granero saltó dentro de un saco de harina abierto y lo llenó todo de polvo blanco. Edith jadeó. Coulter parpadeó. Luego rió bajo y cálido. Rieron hasta que les ardieron los ojos de lágrimas. Por una vez no importó que sus mejillas estuvieran rojas o que su delantal ya no luciera impecable. Rió como mujer que no había reído con alguien en años. Pero para Edith el cambio era más que tareas compartidas o miradas suaves. Era el temblor de sus manos cuando él le pasaba el cuchillo del pan, el nudo en su pecho cuando él la miraba y no apartaba la vista. La forma en que se sorprendía deseando que se quedara un momento más cada vez que entraba en la habitación. Nunca había tenido eso. Ni de ningún hombre. Ni de nadie. Siempre había sido la cocinera, la ayudante, la callada del rincón. Nunca la mujer que alguien veía, hasta ahora. Y eso la aterrorizaba. Esa noche la nieve aún se aferraba a los bordes del tejado mientras la luna subía en un cielo pálido y amplio. Edith salió al cobertizo a por hierbas secas. El frío le mordía a través del chal y forcejeó con el pestillo. Edith. Se volvió. Coulter estaba allí, linterna en una mano, la otra sosteniendo algo envuelto en tela encerada. Te buscaba. Ella se enderezó, tratando de leer su rostro. Él entró al cobertizo, puso la linterna sobre un barril y le tendió el paquete. ¿Qué es?, preguntó con voz pequeña. Él desplegó con cuidado la tela encerada, revelando un cuaderno de cuero gastado. Los bordes estaban rosados, las esquinas dobladas, la tapa suave por años de caricias. Era de mi madre, dijo. Guardaba recetas, pensamientos, pequeñas cosas que no quería olvidar. Edith lo tomó, dudando. Él no lo soltó. Ella me dijo una vez, continuó Coulter, voz baja, que el amor no viene de los ojos. Viene de lo que queda vivo después de que la comida se acaba. Edith tragó saliva. El calor en el cobertizo pareció subir aunque el aire era gélido. Coulter por fin soltó el cuaderno en sus manos. Pensé que quizá te gustaría añadir algo. Ella miró el cuaderno, luego a él. Su rostro estaba callado, firme, pero sus ojos tenían algo crudo, algo real. Edith asintió despacio. Gracias, susurró. Y durante mucho rato permanecieron allí en la media luz del cobertizo, dos personas moldeadas por el silencio, empezando a encontrar sus palabras el uno en el otro. El deshielo llegó lento esa primavera, pero llegó. La nieve se retiró de las colinas como una marea cansada, dejando lodo, brotes y rumores. Al principio solo susurros en la tienda y la barbería de Powder Creek.
Que la cocinera del rancho Grady tenía al jefe quedándose tarde en la cocina. Que no solo usaba harina en sus bizcochos. Que quizá, solo quizá, Coulter Grady había perdido la cabeza, o al menos sus estándares. Las gordas tienen algo en ese guiso, reía un hombre con una botella. El pueblo era pequeño, las bocas rápidas y la amargura viajaba más rápido que cualquier caballo. Luego llegó Caroline. Apareció en un elegante carruaje, botas demasiado limpias para los caminos de tierra, ojos demasiado agudos para tener verdadera calidez, cabello oscuro recogido alto y tenso. Labios pintados de algo artificial. Los del pueblo la recordaban bien. Caroline Ashgrady, la belleza que dejó el pueblo con un banquero después de que Coulter perdiera su primera manada por la sequía. Y ahora había vuelto. Edith la vio por primera vez un domingo por la tarde, en las escaleras de la iglesia con un vestido de terciopelo verde que no pertenecía a esa tierra. La mirada de Caroline recorrió los rostros que salían de la capilla hasta posarse en Edith. Sonrió. No con amabilidad. En absoluto. Al día siguiente Caroline llegó al rancho Grady sin avisar. Bajó como si fuera dueña del suelo, saludando a los peones que se detuvieron a media tarea para mirar. Coulter la recibió en el porche, brazos cruzados. Lo que hablaron fue callado, tenso. Luego Caroline marchó hacia la cocina. Edith acababa de sacar un pastel del horno. Sus miradas se cruzaron. Caroline la recorrió una vez, lentamente, como costurera midiendo un saco. Así que esta es con la que te conformaste, dijo, voz lo bastante alta para que los mozos de cuadra oyeran. Supongo que cuando el orgullo de un hombre se rompe, busca comida reconfortante. Edith no dijo nada. Sus manos apretaron la encimera detrás de ella. El corazón le martilleaba en el pecho. ¿Sabes cómo te llaman en el pueblo? La sonrisa de Caroline se ensanchó. La cerda del hogar. Una puerca con delantal. Risas flotaron desde afuera. Edith no supo si eran por ella. No importó. Se dio la vuelta, salió corriendo por la puerta trasera. No paró hasta llegar al borde del bosque donde aún quedaban parches de nieve. Se desplomó junto a un tocón, temblando. El aliento se le atrapaba en la garganta como un sollozo que no salía. Lo había intentado. Había sido amable, callada, trabajadora. Y aún así no era suficiente. Tal vez nunca lo sería. No oyó los pasos que se acercaban. Edith. Se volvió. Coulter estaba allí, rostro oscuro por algo parecido a la ira, pero no del todo. Ella se secó las mejillas. Debería irme, susurró. Esto no, yo no valgo este lío. Él negó con la cabeza. ¿Crees que me importa lo que diga esa mujer? Es hermosa, dijo Edith con amargura. La amaste una vez. Eso creía, respondió él. Antes de saber la diferencia entre ser deseado y ser usado. Luego pasó junto a ella de vuelta hacia la casa del rancho. Ella lo siguió, medio asustada, medio asombrada. Él fue directo al patio donde la mitad de los peones se habían reunido cerca del granero, donde Caroline aún estaba como si no la hubieran echado. Coulter se detuvo en el centro, alzó la voz, no fuerte, pero firme. Caroline, dijo, tú me dejaste porque no tenía suficiente dinero. Edith se quedó porque tiene suficiente corazón. Un murmullo recorrió la multitud. Miró alrededor, ojos feroces. Cualquier hombre aquí que se burle de la mujer que lo ha alimentado meses puede buscarse otro trabajo. Silencio. Hasta Caroline se quedó helada. Coulter se volvió hacia Edith. Y delante de todos, de cada peón sonriente, de cada espectador boquiabierto, se quitó el sombrero, se acercó y dijo, ¿quieres irte, Edith? No te detendré. Pero si te quedas, quédate sabiendo que yo te elijo. No por lástima, no por lo que cocinas, sino porque eres la única persona que me ha mirado y ha visto al hombre que puedo ser. Su aliento se cortó. Las lágrimas volvieron, pero no de vergüenza, y detrás de ellas el rancho quedó inmóvil. Las lluvias llegaron tarde esa primavera, y con ellas algo mucho peor. Empezó con uno de los peones más jóvenes, un chico flaco de un rancho vecino.
Se desplomó después del desayuno, temblando y con fiebre. Luego otros 2 cayeron al atardecer. Por la mañana la mitad del dormitorio gemía en sus catres, empapados en sudor y pálidos. El médico de Powder Creek vino una vez, se fue 2 veces más rápido. Carne en mal estado, dijo. Probablemente llegó en el último carro de suministros de Dunlow Ridge. Se propaga rápido. Manténganlos hidratados. Recen para que resistan. Las oraciones escaseaban en la frontera. Lo que tenía el rancho era a Edith. Se remangó, se ató un trapo en la boca y encendió todos los quemadores de la cocina. 3 noches sin dormir, sin parar. Hirvió avena en papilla ligera, mezcló carbón en polvo con agua tónica, tomó consejos de la mujer Lakota que vivía río arriba. Hierve corteza de sauce, usa milenrama, haste de salvia y abedul. Edith anotaba recetas con manos temblorosas. Su delantal manchado de caldo y sudor de fiebre. Coulter ayudaba donde podía, llevando cubos, limpiando orinales, sosteniendo cabezas mientras los enfermos vomitaban. Pero la cocina, el corazón de todo, era de Edith. No la abandonó ni una vez, hasta que las rodillas le fallaron. Fue la 4ª noche. Estaba sirviendo sopa cuando la vista se le nubló. La cuchara cayó al suelo con estrépito. Se agarró al borde de la encimera, pero su cuerpo cedió antes que su voluntad. Cayó con fuerza, el mundo girando, la respiración superficial. Cuando despertó la luz era suave. Una colcha la cubría hasta la barbilla. El fuego brillaba bajo y Coulter estaba allí, sentado a su lado en el suelo, espalda al hogar, codo sobre las rodillas. Parecía cansado, pero en sus ojos vivía algo más. Algo más tierno. Intentó hablar. Él la silenció con un leve movimiento de cabeza. Lo salvaste, dijo en voz baja. A todos. Sus labios temblaron. No pude hacer más. Hiciste todo. Él tomó su mano. Dedos callosos envolviendo los suyos. Te vi desgastarte por hombres que antes se reían de ti. Por un rancho que nunca fue amable. Por un hombre que tardó demasiado en decir gracias. Ella parpadeó contra las lágrimas. La voz de Coulter bajó a apenas un susurro. Si tú eres el hogar que mantiene vivo este lugar, yo seré el tejado. Te protegeré de la tormenta. Lo juro. Edith no respondió. No pudo. No con palabras, pero sus dedos se curvaron entre los de él y en el silencio que siguió algo más fuerte que la fiebre pasó entre ellos. Hacia mediados del verano el rancho había vuelto a su ritmo. Cascos golpeando la tierra, martillos resonando contra paredes de granero, risas subiendo del dormitorio como humo de una hoguera, y Edith volvía a caminar. Su fuerza regresó lentamente, pero cada día se movía más firme, su color más vivo. Los peones la detenían al pasar con tímidos saludos y elogios torpes. Algunos hasta traían regalos, ciruelas silvestres, un botón pulido, una cuchara tallada con forma de corazón. Pero fue el delantal lo que la dejó sin habla. Una mañana, después de servir el desayuno y recoger platos, lo encontró doblado con cuidado sobre su mesa de trabajo. Un delantal verde oscuro con lazos de lino suave y bordadas en el frente con hilo cuidadoso las palabras, la guardiana del sabor del hogar. Debajo, cada peón había firmado su nombre, incluso el pequeño Sam con letra torcida. Lo apretó contra su pecho y por primera vez en su vida se sintió no solo vista, sino deseada. Esa tarde, justo antes del atardecer, Coulter la encontró detrás del granero dando de comer a las gallinas. Ven conmigo, dijo. Ella lo siguió hasta la cresta que se alzaba detrás del rancho, la misma por donde una vez llegaron las tormentas de invierno como fantasmas. Ahora estaba bañada en naranja y oro, la hierba alta susurrando contra sus piernas. En la cima el mundo se abrió amplio. El rancho abajo brillaba bajo el sol poniente, campos extendiéndose como retazos, humo subiendo de chimeneas, ganado pastando perezoso en la distancia. Edith lo respiró, ojos húmedos. Vengo aquí cuando olvido por qué empecé todo esto, dijo Coulter en voz baja a su lado. Pero ya nunca olvido. Ella se volvió hacia él, sombrero en mano, rostro más abierto de lo que nunca lo había visto. No quiero una esposa correcta, Edith,
dijo. No del tipo del que escriben poemas, no alguien que quepa en un vestido de domingo. Quiero a alguien que dé como tú. Que se levante pensando en el hambre de los demás y termine el día llena de propósito. Te quiero a ti. Ella se quedó helada. Su voz se quebró. Nunca pensé que fuera alguien a quien un hombre como tú pudiera amar. Coulter se acercó, voz baja, firme. Entonces déjame cocinar una vida para nosotros, Edith. Una donde nunca vuelvas a tener hambre de amor. El sol se hundió tras las colinas, dejando el rancho en largas sombras. Pero en ese momento ella solo sintió luz. Un año después, el rancho Gradilla no era conocido solo por su ganado. La gente cabalgaba desde 10 millas a la redonda, no para comprar reses, sino para comer. Junto al granero principal, bajo un toldo recién construido con flores silvestres trepando por sus vigas, había un pequeño comedor de madera con un letrero pintado a mano sobre la puerta, olla de hierro y corazón pintado. Los lugareños lo llamaban Noisotan Temson por la frase favorita de Edith sobre que el amor necesita tanto fuerza como ternura para durar. El nombre cuajó. Dentro, largas mesas de madera alineadas en las paredes. Velas derritiéndose en frascos de vidrio y el aire siempre oliendo a pan de maíz horneado, guiso especiado y algo más dulce, algo parecido al consuelo. Edith dirigía la cocina con la misma gracia callada de siempre, pero ahora sonreía más. Su delantal llevaba las mismas palabras bordadas del regalo de un año atrás, la guardiana del sabor del hogar. Y cuando alguien decía señora, no era por formalidad. Lo decían con respeto. Patrona, decía ahora el peón, sonriendo orgulloso. Los hombres que una vez se reían a sus espaldas ahora hacían fila educadamente por una segunda ración de su pollo al nogal. Algunos incluso traían a sus esposas, que susurraban gracias después de probar el pastel de pacana. Wacoulter, cada noche después de servir el último plato y apagar la última lámpara, se remangaba y se iba al fregadero. Nadie lo cuestionaba, ni siquiera Edith. Todavía lavaba cada plato a mano, callado como siempre. Y a veces, cuando nadie miraba, metía la mano en el bolsillo del abrigo, sacaba una ramita de trébol de pradera o menta silvestre y se la ponía con suavidad a Edith detrás de la oreja mientras ella fregaba una encimera o removía el último puchero. Ella nunca dejó de sonrojarse. Una tarde, después de cerrar, Edith estaba sentada sola a una de las mesas. Una carta desplegado ante ella. La luz de la lámpara titilaba mientras mojaba la pluma y empezaba a escribir. Era respuesta a una chica de un pueblo vecino. Una chica que había escrito tímidamente preguntando cómo podría ser amada si los chicos solo se reían de su figura. Edith miró la carta largo rato antes de escribir. Yo también lo creía. Pensaba que el amor solo llegaba para las delgadas, las brillantes, las atrevidas. Pensaba que tenía que esperar a que alguien me eligiera para poder pertenecer. Pero eso fue antes de aprender el secreto. No esperes a que el amor te encuentre. Conviértete en amor. Viértelo en tu cocina, en tu bondad, en tu risa, en tu esperanza terca. Alimenta al mundo con tu fuego. Y quizá, solo quizá, alguien bueno olerá el calor de tu cocina y decidirá quedarse. Terminó la carta con una sonrisa y una última línea. No esperes a ser elegida, cariño. Elígete primero a ti misma, y si tienes suerte, alguien digno te elegirá también. La dobló, la selló con cera y salió afuera. Arriba, las estrellas parpadeaban como historias esperando ser contadas. Y dentro, el fuego aún ardía. Si esta historia te removió algo en el corazón, si te recordó que el amor no sigue reglas, apariencias ni lo que el mundo dice que merece, entonces esta es tu señal para volver a creer. Porque en algún lugar ahí fuera, alguien sigue eligiendo la bondad. Sam Fringe creyendo en el amor lento y firme. Sigue removiendo la olla no solo por el sabor, sino por el hogar. Si sentiste el calor del coraje de Edith y la devoción callada de Coulter, pulsa el botón de Hype y suscríbete a Wild Western Stories. Aquí contamos historias donde las balas fallaron pero los corazones no. Nuevas historias cada semana de amor que desafió tormentas, vergüenza y el silencio de la pradera. Suscríbete ahora y cabalga con nosotros hacia el corazón del oeste indómito.